Hola, nosotros somos Michelle Santos y Elisa Yepes del Colegio Terranova y les vamos a presentar la importancia de la preservación del bestiario andino y cómo su incorporación en nuevas ficciones puede manifestar la decadencia del orbe quiteño. Para esto utilizamos al artista Matías Páez, conocido también como el Espíritu Morazo. Nació el 14 de mayo de 1992 en Quito. Pertenece al grupo Cusquín Nomad que se creó en el 2003. Junto con su grupo, se dedican a llenar las calles y murales con empapelados y grafitis, además de realizar cómics e ilustraciones. Un evento importante en su vida, el cual se relaciona con el nombre de su grupo, es la bomba nuclear rusa, Uskinamad. De acuerdo con Matías, ellos son el resultado de noticias del fin del mundo y el apocalipsis nuclear de la Guerra Fría. Realizó la galería de arte No hay flor sin podrido. Esta galería es justamente en nuestro caso estudiar, ya que se inspiró en el bestiario andino. Esto se debe a que Matías le intrigaba saber cómo hubiera sido su adolescencia con la presencia de esta mitología sin la influencia asiática o europea. Todas las obras son parte de un mundo que combina la ciudad quiteña actual y personajes de la mitología andina, que manifiestan las dudas del autor acerca de la vida urbana y las ficciones tradicionales compartidas. Los dibujos muestran una problemática que las sociedades andinas, no solamente las comunidades indígenas, se enfrentan a lo que es vivir en una estructura social y cultural que ya ha sido impuesta. En nuestro caso, estudiar serán los efectos de la sociedad moderna y el ideal de progreso en la urbe quiteña. Nuestras obras de estudiar serán Invocación de Hierba Mala 2, Llanto Canción del Palo, Todos somos accidentes, Que es el torcido y El perro que abrió el tercer ojo. Objetivos. Para este proyecto nos planteamos los siguientes objetivos. El principal, aprender cómo ficciones y personajes fantásticos de la cultura andina pueden ser figuras que simbolizan la decadencia de la cultura quiteña en el siglo XXI. Además, conocer más acerca de las criaturas del bestiario y su significado y entender qué se expresa de la cultura quiteña a través de la narrativa visual de una mente joven. Justificación personal y social. Realizamos este proyecto con el fin de entender los efectos de la modernidad en la cultura quiteña, para aprender más acerca de nuestra propia cultura y así valorar la mitología andina que se encuentra en peligro de ser olvidada. Además, podremos ver que la decadencia social acosa el constante progreso en el que vive la urbe quiteña mediante una alternativa que sería el arte contemporáneo. Nuestro proyecto. Decidimos como proyecto realizar una galería virtual de 4 dibujos haciendo una apropiación del estilo de los dibujos de Matías. El tema de la decadencia en la cultura quiteña se mantendría, pero esta vez con nuestra propia visión. Se utilizaron cartulinas, marcadores, esferos y colores como materiales, además de la aplicación de Visco para exponer nuestras obras. Al final presentamos nuestras obras a 10 personas y les realizamos un cuestionario. Estos estudiantes dentro de nuestra edad, grupo de edad más o menos, para ver y probar que a través de nuestra exposición podíamos lograr que nuestros compañeros conozcan la importancia de conservar la mitología andina. Ya, como parte de nuestro proceso, realizamos una reunión con Matías para aclarar todas nuestras dudas acerca de su crítica al modernismo y para que nos cuente un poco acerca de la mitología andina. Una vez explicado su punto de vista, logramos entender que este coincidía bastante con el filósofo que decidimos estudiar, Michel Foucault. Páez nos cuenta que a su parecer el modernismo tiene un mayor efecto negativo que positivo, puesto que intentan vendernos una imagen que en realidad no es lo que parece. El modernismo debería basarse en la parte social, en el crecimiento del individuo y en las experiencias humanas, y no en la parte económica o tecnológica. Además de esto, nos contó un poco acerca de estas criaturas mitológicas que él utilizó en sus obras. Podemos encontrar el Quimsañahui, una especie de perro que tiene un zafiro como tercer ojo en el que se ilumina la luz de la luna. Este personaje castiga la ambición y es una mezcla de demonio y vengador. Se encuentra en la parte superior derecha. También nos contó acerca del Wokisiki, cola de llanto. Es un pájaro que se acerca a la casa de la gente que se va a morir y les canta una canción macabra durante las noches. Se encuentra en la parte inferior.
Ya, para nuestro proceso realizamos varios borradores, encontramos un tema en común para todas nuestras obras y buscamos la aprobación de Matías en nuestras ideas. Una vez que se obtuvo todo eso, obtuvimos nuestro resultado final. Nuestra primera obra es Canto Nocturno. Este es un graffiti realizado en las paredes desgastadas de la ciudad de Quito. El graffiti en sí demuestra lo moderno, ya que aparece recién por los años 60. A pesar de eso, podemos ver que dentro del graffiti está presente el Huacaicique cantando su macabra canción a la luna. Esta se ve partida a la mitad, y así formando una figura similar a la del yin y yang. Esto se debe a que el Huacaicique está prediciendo la muerte de las influencias exteriores en nuestra propia cultura. La segunda obra se llama Podridito. Este es un dibujo de un corazón rodeado por moscas. Esto se debe a que nuestras raíces se están pudriendo. Nosotros como individuos y como sociedad nos olvidamos de darle la importancia a nuestra cultura y por esta razón esta empieza a perder su valor hasta pudrirse. Nuestra tercera obra, Llamas en Fuga, nos presenta la ciudad moderna de Quito, siendo invadida por llamas. Esta es mi obra preferida, ya que nos da esperanza. Las llamas están reclamando su hogar de vuelta. Esto se refiere a que por más de que rechacemos nuestras raíces, estas siempre encuentran su manera de regresar. Nuestro cuarto y último dibujo se llama Quito en mi lomo. Usamos al personaje el Quinzañawi, quien lleva el peso de la ciudad de Quito en su lomo. Esta, con una zanja que los divide, que representa cómo la ciudad se va alejando de sus raíces andinas. Una vez realizadas nuestras obras, procedimos a hacerles las encuestas a nuestros compañeros y a gente de nuestra edad. Nuestra primera pregunta era para saber qué tanto sabían de la mitología andina. El 30% nos comentó que la mitología andina se basa en los orígenes, en nuestros antepasados y la naturaleza. El 20% nos comenta que estaban hechos por pueblos indígenas en los cuales retratan animales o dioses. El 50% nos dijeron que no tenían idea del tema. Después, les presentamos las obras de Matías y nuestras propias obras y les preguntamos si sintieron alguna conexión entre ellas. El 70% nos comentó que había una conexión en la técnica y el estilo. El 30% nos comentó que había una conexión entre los rasgos de la cosmovisión andina. También les preguntamos qué conocieron de la mitología andina después de la exposición realizada. Nos comentaron que aprendieron que se inspira en la naturaleza, en el ser humano, que conocieron personajes que no sabían que existían, que la mitología andina no se basa simplemente en dioses, y también que utiliza seres fantásticos para tratar de causar miedo en la sociedad para mantener un orden. Este fue uno de los comentarios que demostró un gran impacto y que demostró que nuestro objetivo se estaba cumpliendo. La exposición me informó sobre diferentes criaturas, entre ellas mi favorita fue el perro lobo zorro. Me pareció un animal mitológico muy curioso, sobre todo porque es una mezcla entre demonio y vengador. El Huacaicique me pareció un poco escalofriante y sobre todo malvado al no dejar dormir a las personas en paz. Después de la exposición, se puede ver que la mitología andina se enfoca mucho en la naturaleza y se basa en los animales. Finalmente, les preguntamos si consideraban que esta mitología era importante y si era necesario preservarla. El 90% nos comentó que sí era importante, ya que es algo que representa una cultura muy antigua, son tradiciones que se han preservado por mucho tiempo y que nos definen. El 10% consideraron que era algo irrelevante. Simplemente les pareció algo fantástico que sirve más como entretenimiento y que al final del día no nos define. Listo. Lo que queríamos representar. Dentro de nuestros dibujos, nosotros representamos la cultura mediante el símbolo de las raíces. Esto se debe a que
Siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras raíces. Tenemos que saber de dónde venimos para siempre saber a dónde vamos a regresar. Esto se refiere a que queríamos mostrar una urbe creciente y cada vez más poblada, pero siempre destacar a sus alrededores sus raíces andinas. Utilizamos esto a través del uso de animales como las llamas o personajes fantásticos de la cosmovisión andina como el perro de tres ojos o el pájaro. Estos personajes habitan dentro de la creciente ciudad y llevan las cargas de la identidad que poco a poco desaparecen. Otro símbolo de raíces que utilizamos fue el corazón, que le da vida y estructura a una persona. Y es en esa raíz donde se debe preservar esa cultura de nuestros ancestros incas e indígenas. Crítica al modernismo y al ideal de progreso, Foucault y el arte contemporáneo. Michel Foucault es un filósofo francés influyente en el siglo XX. Según Foucault, no existe un conocimiento neutro. Esto se refiere a que detrás de todo conocimiento existe un interés, ya sea personal, cultural, económico o social. En este caso, el interés va a un tema relacionado con la cultura y el poder, debido a que dentro de los aspectos negativos del modernismo están las formas de controlar una cultura, distorsionando sus tradiciones y creencias. Como sabemos, una persona sin identidad es una persona a la que se puede controlar. De esta manera, una cultura que rechaza sus propias raíces es una cultura vacía y una cultura a la que se puede manipular. Una cultura como la nuestra, que prefiere el exterior solamente, es una presa fácil para todos los superiores que tienen interés en expandir sus creencias y sus tradiciones. Según Foucault, el intento de homogeneizar ideales demuestra una dominancia de poder y un intento de crear una disciplina normalizada. La mejor manera para conseguir una sola concepción de conocimiento es que un superior imponga sus creencias sobre un inferior. Nuestra cultura dejó de ser pura desde que los españoles nos impusieron sus propias creencias y sus propias tradiciones. Ahora, ¿cómo podemos aprender mediante el arte? Como parte de este proyecto, entender cómo el arte nos brinda conocimientos era un elemento muy importante. El arte intenta investigar y representar realidades percibidas y vividas por el ser humano, pero definirla es una labor casi imposible, ya que sería limitar su capacidad, cuando ésta puede expresar y representar todo lo que el ser humano pueda pensar e imaginar. Esta disciplina nos permite subjetivar el mundo de maneras diversas y únicas, para así transmitir un mensaje a la sociedad en la que vivimos, un mensaje que muchas veces cumple con el rol de crítica. El arte como forma de conocimiento según Matías. De acuerdo con Matías, el arte nos ayuda a indagar sobre nuestro mundo y mediante esto nos permite formar nuestra realidad. Es un proceso que nos permite crear historias, conocernos a nosotros mismos y comprender acerca de la experiencia humana. En este caso, nosotros utilizamos nuestro arte para crear historias y para permitir que nuestros compañeros entiendan un poco acerca de esta mitología. Foucault y el rol del arte. Michel Foucault también habla de la función del arte y dice que la reproducción artística de los objetos de la vida cotidiana no tiene como fin una valoración inmediata, sino que los artistas se preocupan por un futuro en el que estos objetos dejen de existir. Esto se refiere a que el arte pretende ser trascendental y que busca sacudir o generar sensaciones nuevas o viejas entre las personas. El arte no busca una reacción inmediata, lo que busca es preservar una ideología, unos principios, valores, como en el caso de Matías, que pretende preservar una mitología que se encuentra en peligro de ser perdida. Dentro de esta crítica al modernismo está la crítica al ideal de progreso, la cual se manifiesta dentro de las obras de Matías y dentro de las nuestras. Este ideal de progreso se ha venido relacionando durante siglos con el crecimiento de las industrias y el avance de la tecnología. Y en el medio de esta revolución y crecimiento, la cultura es la que más ha sido afectada. Esta idea capitalista ve a la cultura como la más susceptible herramienta de manipulación,
donde se busca constantemente cambiarla para incrementar el consumo de las bases. Sin embargo, pocos saben las culturas o países con no unas raíces fuertes, es que los países que tienen, que se ven como idealistas o el progreso, tienen unas bases culturales muy marcadas. La gente suele confundir la idea de progreso con solo un avance o un incremento en el dinero o en la economía. Por lo tanto, ven estas sociedades o estos países y creen que la forma de llegar a esos es muchas veces renunciar a esas creencias personales y propias y renunciar a nuestra identidad por alcanzar esa sociedad, esos objetivos sociales y económicos que los países dominantes y las potencias mundiales manejan. Así, viviendo en un mundo tan globalizado, se va creando una cultura más homogénea, que es mucho más vacía y superficial, pero como ahora la mayoría de cosas crea tendencia y modas, dejando de lado las tradiciones de nuestros pueblos, con verdadero valor histórico, lo cual es peligroso, ya que la sociedad quiteña va perdiendo su identidad y la capacidad de valorar sus raíces e historia, lo cual, con el tiempo, puede hacer que perdamos incluso la sensación de pertenencia. Análisis de la exposición No hay flor sin podrido. Las obras de Matías Páez buscan rescatar los mitos y narraciones andinas y sus tradiciones. Las ficciones que vemos integradas en sus dibujos son personajes que en la actualidad se encuentran casi extintos, y al verlos dentro de sus dibujos se vuelven los protagonistas que habitan dentro de una ciudad que crece, con más casas y edificios, pero que tiene algo que se va pudriendo en ella. Es esa cultura que poco a poco va desapareciendo. Esto se ve manifestado a través de los personajes más utilizados, como el Waikaisiki y el Kim Sanyawi. Esa cultura casi extinta se manifiesta mediante estos personajes que suelen ser un poco macabros y poco estéticos. Sin embargo, dentro de esta decadencia de la ciudad, se convierten en el atractivo visual y estético de la misma. Nuestros dibujos. Mediante la creación de nuestras propias obras, hemos aprendido acerca de nuestra cultura, pero también acerca de la influencia que tenemos de la cultura de Occidente. Cuando uno realiza una introspectiva estimulada por el arte, comienza a realizar conexiones y descubrir realidades ocultas. Nos hizo cuestionarnos cómo seríamos si nuestra cultura no hubiese sido manipulada y contagiada por la cultura occidental y por el capitalismo, que poco a poco se va carcomiendo esa identidad andina desde las conquistas. Esto se puede ver incluso en la influencia de nuestras propias obras. Por ejemplo, en la obra donde aparece el pájaro. Hay una influencia evidente de las culturas asiáticas, ya que se ve el yin y el yang, lo cual no pertenece a la cultura andina ni las culturas americanas. Por lo tanto, así como Foucault decía, todo saber dominante responde a los intereses de ciertos grupos culturales y económicos. Y así logramos entender que las ficciones y mitos que hemos consumido a lo largo de nuestras vidas han sido impuestas y confundidas con una visión de progreso de una utopía capitalista. Se busca crear una cultura más universal y de a poco se van mitigando las diferencias culturales ancestrales y cada vez son menos las minorías que las defienden y cuidan, quien en nuestra sociedad son las comunidades indígenas, las cuales igual se encuentran en peligro, ya que cada vez son menos las personas que son parte de ellas. Además, comprendimos que la cultura quiteña vive en una constante decadencia. La decadencia no es algo que ha comenzado desde la modernidad, sino que ha sido algo que ha venido sucediendo mientras la sociedad ha ido evolucionando y creciendo. Como Foucault decía, la modernidad tenía un efecto irreversible en nuestras percepciones generales, gustos, formación y nuestra identidad. Al ver estos personajes del bestiario andino y no conocer de ellos su significado, comprendimos que las ficciones con las que crecimos, ficciones de princesas, príncipes, ninguna con rasgos compartidos a nosotros, castillos y reyes, nunca vistos antes en este país, es porque hemos crecido en una nueva cultura que ha sido impuesta.
La cultura ha venido siguiendo este mestizaje desde las conquistas y, y está involucrada en un constante cambio. Además, viviendo en una ciudad y en un país que siguen en desarrollo, muchas veces nos sentimos obligados o presionados a tener que renunciar a esta identidad para alcanzar un ideal de progreso que muchas veces se confunde con crecimiento económico o con desarrollo tecnológico, cuando el verdadero progreso comienza desde crear una sociedad mucho más culta y, y unida. Finalmente, queríamos darles las gracias. Esperemos que les haya gustado este video. Podemos ver que a pesar de haber crecido alejados de estos mitos y no tener tanto conocimiento acerca de la mitología andina, aún estamos a tiempo de poder hacer un cambio, de eh, hacer conciencia sobre lo importante que es esta mitología y con orgullo hacerla parte de nuestra identidad. Les damos las gracias. Esperamos que les guste el video. Adiós. También queríamos agradecer a Matías Páez por ayudarnos en nuestro proceso, ya que primero que nada él ha sido una inspiración para nosotras y también se tomó el tiempo de ayudarnos y aprobar todo este trabajo. Así que gracias.